no es en vano. Cuando llegamos a Mateo capítulo 11, nos encontramos con la historia o el relato de un hombre que era en todos los sentidos un hombre de hombres, un hombre valiente, un hombre audaz, un hombre temeroso de Dios, un hombre que tenía la determinación de pararse en aquella brecha, de hacerlo difícil, de hacerlo incómodo para cumplir el llamamiento que Dios le había dado. En todos los sentidos, Juan el Bautista es un verdadero hombre de Dios. Y como vimos, las mismas palabras de exaltación en el buen sentido de parte de Jesús hacia su persona, podemos reconocer que Juan el Bautista era un siervo de Dios entregado del todo, comprometido en todos los sentidos a Jesucristo. Sin embargo, en Mateo 11 ocurre algo difícil, ocurre algo incómodo, ocurre algo, digamos, inesperado en la vida de este hombre. Juan el Bautista, aunque se había dedicado a servir a Jesús por razones que veremos en un momento, se encuentra encarcelado, se encuentra pasando un momento de prueba. Y es tanta la dificultad, es tanta la duda que comienza a inundar la mente de Juan el Bautista, que llega al punto de dudar no solo de su llamamiento, a cuestionar no solo su fe, sino a cuestionar la identidad de Jesús mismo. Envía a 2 discípulos, a 2 mensajeros que le pregunten a Jesús: ¿eres tú el que habemos de esperar? ¿Eres tú el enviado de parte de Dios o esperaremos a otro? En otras palabras, Juan el Bautista estaba en una encrucijada, en un momento de duda y cuestionamiento, en el cual quería saber si Jesús era realmente el Mesías, si Jesús era realmente el enviado de parte de Dios. Porque estar encarcelado por causa del reino de Dios, estar en una circunstancia difícil, lo había traído un momento de duda donde Juan quería saber: ha sido en vano todo lo que he invertido en el reino de Dios. Ha sido en vano predicar, ha sido en vano ser rechazado, ha sido en vano vivir en el desierto, marginado de la sociedad, excluido de una vida normal para dedicarme al ministerio. Jesús, he perdido mi tiempo, he perdido mi vida o invertido en el lugar correcto. Y sabes, este relato de Mateo me bendice en muchos sentidos y espero que te bendiga a ti. Porque la Biblia no solo nos habla de los logros de los hombres y las mujeres de Dios, no solo nos habla de sus triunfos y sus victorias, no solo nos habla de su inmensa y fuerte fe, nos habla también de sus debilidades. Nos habla también de una manera bastante transparente de sus dudas y de sus cuestionamientos y de sus momentos de crisis. Y al volver a relatos como estos, tú y yo somos sustentados al darnos cuenta que todos, incluso un gran hombre de Dios como lo fue Juan el Bautista, todos pasamos por dudas. Todos tenemos momentos de tristeza. Todos, cuando estamos en dificultad, como que reanalizamos nuestras decisiones y nos preguntamos: o sea, ¿realmente puse mi fe en el lugar correcto? ¿Vale la pena todo lo que he invertido en la iglesia? Limitar horas de trabajo, perderme de ciertas actividades, excluirme de ciertos malos hábitos, no participar en ciertas cosas, dedicarme al camino de Dios. Todo lo que he hecho y sacrificado por Dios, ¿vale la pena o es en vano? He puesto mi fe y mi esperanza en el lugar correcto. Pero escucha, la historia de Mateo 11, del encarcelamiento de Juan el Bautista, no solo nos habla de esa transparencia, de esa humanidad frágil, de sentir y experimentar debilidad y duda, también nos enseña qué hacer cuando sientes duda y debilidad. La Biblia no solo nos dice que Juan el Bautista dudó, nos dice también qué hizo para sustentar su fe en medio de la duda, y eso también nos es útil. ¿Cuántos dicen amén? O sea, nos bendice el saber que no somos los únicos que dudamos, que no somos los únicos que cuestionamos, que no somos los únicos que pasamos por desánimo. Nos bendice saber eso, pero nos bendice, me atrevo a decir incluso más, saber qué hacer cuando viene la duda y el desánimo. Nos bendice saber cómo sustentar nuestra fe. Y yo quiero animar a alguien el día de hoy y decirte: todo lo que haces por el Señor no es en vano. Dios te recompensará.
todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has sembrado, todo el esfuerzo, incluso el venir a la iglesia, que es un esfuerzo, alistar a tus niños, alistar a tu familia, venirte. Quizá estás cansado del trabajo. Algunos de ustedes trabajaron tarde el día de anoche y llegas a la iglesia con una disposición, con un esfuerzo de decir: quiero recibir algo de parte de Dios. Y hay momentos en la rutina, en la monotonía, donde dices: bueno, vale la pena seguir viniendo domingo tras domingo, seguir invirtiendo en el reino de los cielos. Pero el relato de Mateo 11 nos dice que todo lo que haces por el Señor, Él te recompensará. Que nada de lo que tú y yo hacemos para Dios es en vano. Todo lo que hacemos Dios lo ve. Y escúchame, iglesia, Dios no es como tu esposo, Dios no es como tu esposa, Dios no es olvidadizo, a Dios no se le olvida nada. Cada oración, cada ofrenda, cada cosa que has sembrado, todo lo que has hecho, a Dios no se. Ahorita que dije Dios no es como tu esposo o esposa olvidadizo, un esposo olvidadizo: no compré leche, se me olvidó. Pero Dios no es así. Dios nos enseña este relato: todo lo que sembramos y hacemos por su reino, Él nos recompensa. Nada de lo que hacemos por Él es en vano. Y esto es justo el proceso por el cual tenía que pasar Juan el Bautista. Él estaba encarcelado por predicar la verdad del reino de los cielos, por destacar y traer a luz el pecado de un gobernador llamado Herodes. Y al tomar esta decisión de vivir en la verdad y predicar la verdad y seguir destacando la necesidad del arrepentimiento, termina encarcelado. Y en este momento de duda envía a sus mensajeros: Jesús, ¿eres tú el que tenemos que esperar o esperamos a otro? Pero acá Jesús sustenta su fe. Y cuando Jesús sustenta su fe, en fin, termina honrando a Juan el Bautista. Y yo quiero que tú y yo, al volver a este relato, aprendamos tres cosas que tú y yo necesitamos recordar y poner en práctica cuando la duda y el desánimo vengan a nuestra vida. Y créeme, te lo digo con certeza, que si no lo estás viviendo ahorita, algún día de este año lo viviremos. Esto lo necesitamos. ¿Cuántos podemos decir amén? Esto nos sirve, el sustentar nuestra fe constantemente y el recordar que cuando vengan dudas y vengan desánimos, hay en la Biblia tesoros y verdades y principios para ayudarnos no solo a entender lo que está pasando, pero a superar lo que está pasando, no solo a sobrevivir tormentas, pero incluso a florecer en medio de ellas. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios edifica. Y lo primero que nos edifica en esta historia, lo primero que aprendemos en el relato del encarcelamiento de Juan el Bautista, es que cuando tú y yo sentimos duda, experimentamos duda, no estamos solos. ¿Por qué no tocas al que está a tu lado y dile: no estás solo, no estás solo? Díselo. Si no hay nadie a tu lado, tienes que decírtelo a tu alma, a ti mismo, y di: no estoy solo. Cuando paso por momentos de duda, no estoy solo. Creo que a veces al venir a la iglesia tenemos este concepto erróneo, un idealismo cristiano, donde pensamos que el venir a la iglesia es solo para gente que tiene fe todo el tiempo, que no tiene dudas, que siempre va en bendición. Y por eso nos incomoda por momentos en un círculo o entorno cristiano religioso hablar de cosas como la duda o la depresión o la tristeza o el desánimo. Pero la Biblia no se esconde de esos temas, no le huye a esas dificultades. La Biblia aborda de manera directa los temas de la depresión y la tristeza y la duda y el desánimo, porque la Biblia es palabra de Dios que es útil, no para las nubes, pero acá en la tierra. Es palabra útil para gente real como tú y yo, que estamos viviendo con problemas reales y circunstancias reales, y nuestro gigante no es figurativo, es bastante real. Nuestro mar rojo no es simbólico, es bastante real. Y así como fue real para ellos, es real también para nosotros. Y la Biblia nos dice: mira, para tu duda y para tu desánimo hay respuesta. Cuando estás pasando por dificultades, no estás solo. Tener fe no significa que no puedes pasar por momentos de duda. Cuando venimos a la iglesia, en muchas ocasiones nos saludamos y tenemos, ¿verdad?, este perfil de espiritualidad, este perfil de solo tener bendición. ¿Cómo está, hermano? En bendición, en bendición.
Y usted, hermano, en victoria, en victoria. Y la esposa lo está viendo como, ¿en victoria? ¿De qué victoria estás hablando? En victoria, andamos por el suelo, ¿verdad? Pero cuando venimos a la iglesia, en victoria. ¿Cómo está? En bendición, bendición. Vamos a alabar al Señor. Porque tenemos esta imagen de que ser hijos de Dios implica siempre estar alegres, siempre estar contentos, siempre vivir en bendición. Pero la Biblia nos va enseñando que la fe no es tanto un destino espiritual al cual tú llegas. La fe es una jornada. La fe es un proceso. La fe es un trayecto de vida que se va desarrollando. En otras palabras, yo creo que muchos pensamos que cuando tú crees en Jesús y pones tu fe en Dios, es como que aterrizaste en un destino final de espiritualidad. Tengo fe en Dios, entonces ya llegué al destino final. Entonces acá en este destino final no puede haber duda y no puede existir temor, porque estoy en la isla de fe. Y en la isla de fe no existe nada de esto. Estoy, digamos, en la tierra prometida, y en la tierra prometida solo hay abundancia de leche y miel, y acá no existen cosas amargas, y acá no existen cosas difíciles. Pero la realidad es que la fe no es un destino espiritual, la fe es una jornada espiritual. La fe es un proceso por medio del cual Dios nos va desarrollando, y cada vez que vamos solidificando esa creencia, esa fe en Él, esa certeza y convicción, entonces vamos creciendo en el conocimiento de Él. Pero en el proceso hay dudas, y en el proceso, en la jornada, hay momentos de desánimo. Déjame ilustrártelo de esta manera. Cuando corremos al Antiguo Testamento, uno de los ejemplos más claros, uno de los cuadros más esclarecidos del caminar de la fe, es cuando la nación de Israel sale de la esclavitud de Egipto y va hacia la tierra prometida. Y yo creo que si leemos la historia, realmente nos damos cuenta que para los israelitas el objetivo final, el destino, era la tierra prometida. ¿Cuál era el destino? La tierra prometida. Entonces ellos pensaban, vamos a salir de la esclavitud y vamos a ir directo a aterrizar, ¿verdad? A llegar a la tierra prometida, es el destino. Pero Dios les va enseñando progresivamente que el objetivo de Dios no era solo llevarlos a la tierra prometida. El objetivo de Dios era procesarlos en el desierto, probarlos en el desierto, que en el desierto aprendieran a confiar en Él. ¿Por qué? Porque si llegaran directamente a la tierra prometida, no valoran, hermano, la miel y la leche. Tú tienes que pasar por el desierto para que valores. Tú tienes que vivir ciertas cosas. Es como de niños. Mi mamá siempre nos exhortaba y nos decía: miren, cuando yo era niña no tenía tanto, pasamos necesidad, pasamos cosas, y eso me enseñó a valorar, me enseñó a apreciar tener un almacén de comida repleto, tener un refrigerador lleno, tener cobijas frescas, tener un hogar, ¿verdad?, donde hay calor y hay amor y hay afecto. Porque yo no tuve todo eso, porque viví ciertas cosas, porque había disfunción en el matrimonio de sus padres. Pero Dios, cuando sanó y restauró a su hogar y restauró a la familia, y mi abuelo, que venía de un contexto de alcoholismo y del mundo y de tocar en bares y en tríos en el mundo, que ahora es un pastor y sirve a Dios, cuando tú vives esos procesos, valoras lo que tienes. Y Dios quería llevar a los israelitas por un proceso para que aprendieran que Dios no solo es el Dios de la leche y miel, Dios es el Dios del desierto. Dios te cuida no solo cuando hay mesa llena en tierra prometida, Dios te sirve mesa en el desierto también. Dios quería enseñarles a confiar en Él. Pero para nosotros el objetivo es ese destino final. Quiero llegar a ese punto donde ya no tengo dudas, y ya no tengo desánimos, y ya no tengo tristezas, y ya no hay pruebas, y Dios ya no me exhorta. Quiero llegar a la tierra prometida, y Dios dice: no, hijo, mira, la fe es pasar por un desierto. Y en el desierto me vas a ir conociendo y vas a ir solidificando esa certeza y convicción en mí. Alguien diga: la fe es un proceso. La fe es un proceso, y en ese proceso Dios nos va sustentando. Y escucha, el hecho de que nuestra fe sea un proceso, déjame decírtelo de otra manera, el hecho de que nuestra fe vaya en crecimiento implica que nuestra fe es imperfecta. Porque si yo reconozco que mi fe puede crecer, también reconozco implícitamente que no estoy allí todavía. El hecho de que hay crecimiento para mí implica que soy imperfecto.
todavía Dios está trabajando conmigo, todavía Dios me está desarrollando, no lo he alcanzado del todo, pero yo les he predicado esto mucho y lo voy a predicar hasta el fin. Tenemos que celebrar cada victoria en Dios, tenemos que ver la fe de esta manera. No he llegado a donde quisiera llegar, pero bendito sea Dios que ya no estoy donde estaba ayer. O sea, no hemos llegado a la tierra prometida, pero hoy hacemos fiesta porque ya no estamos en Egipto. Es un crecimiento, es un proceso. Y en ese proceso, en ese desierto, van a haber momentos de cuestionamiento. Y acá es donde te quiero animar, porque el relato de Juan el Bautista, el Mateo 11, nos demuestra que tener duda incluso cuando crees en Dios, y tener desánimo incluso cuando estás determinado del todo comprometido con Dios, no es anormal, es parte del proceso. Cuando dudas en Dios, no estás solo. Déjame decirte el día de hoy que si tú sigues a Dios y pasas por momentos de duda, estás en buena compañía. Porque la Biblia está llena de relatos de personajes y protagonistas bíblicos que tuvieron duda y momentos de desánimo. Déjame enseñarte mínimo 3, porque hay demasiados, pero mínimo 3. El primero que vamos a ver es Elías. Elías fue un gran profeta. Y creo que Elías acá viene a ser bastante pertinente, porque Jesús alude a él cuando dice que Juan el Bautista es ahora el Elías neotestamentario, es el último profeta que Dios levantó para preparar el camino para Jesús. Pero si recordamos Elías en el Antiguo Testamento, iglesia, Elías fue un hombre de Dios, un hombre de autoridad, un hombre de poder, de señales y de milagros. Tú recuerdas cuando Elías está contra Jezabel y su dios falso Baal y sus profetas declarando una competencia, un desafío a ver cuál es el Dios verdadero. Y allá en el monte Carmelo preparan sus altares y los falsos profetas de Baal echando y preparando y rogando que Baal envíe fuego y cortándose y exagerando de más, y Baal no hace nada, y Elías con una oración de un hombre justo, el fuego consume el altar, dice la Biblia, hasta las piedras, todo lo que estaba ahí, lame el suelo, no deja ni una gota de agua. Toda la evidencia está, y la gente ve eso y declara: Jehová Dios es el Dios de Israel. Este es un hombre de Dios. Y no te vayas a creer que después de esto Elías va con los profetas falsos de Baal y les dice: bueno, a los perdedores, felicidades por haber participado en la competencia. Me duele mucho que queden en segundo lugar, pero pues que Dios los bendiga. No, los llevó a la orilla y los degolló. Este es un hombre, este es un hombre apasionado por Dios, con una fe audaz. Este es un hombre de Dios. Y tú lo ves acá en la cima de su ministerio, y de repente, ¿sabes qué ocurre? Un capítulo después, en 1 Reyes 19, dice la Biblia, un capitulito después, solo un brinquito así, de estar en la cima de la fe, de degollar a profetas falsos, de avergonzar a Baal, de exaltar el nombre de Jehová, de que toda Israel se quebrante allí. De ahí te das un brinquito, y dice la Biblia que después Jezabel manda mensajeros y le dice: vive Jehová tu Dios, que te voy a agarrar y te voy a matar. Y este hombre valiente de Dios se llena de tanto temor, iglesia, que huye por su vida al desierto y va y se echa debajo de un enebro, deseando morirse, y le dice a Dios: quítame la vida, que soy igual que mis padres, ya no quiero vivir. Ahora, ¿cuántos están entendiendo? Bueno, entonces mi duda no es tanto, no estoy solo, estoy en buena compañía. Dice la Biblia, otro profeta llamado Jeremías, que Jeremías fue también un hombre que recibió una palabra fuerte de parte de Dios, que tenía que decretar a un pueblo que no le quería escuchar y que no quería regresar a Dios. Y muchos eruditos y en el mundo cristiano dicen que Jeremías fue el profeta llorón, pero eso es injusto, porque si Dios te da a ti un llamamiento en el cual nadie te va a escuchar, todos te van a aborrecer y tu familia va a ir en tu contra, creo que todos lloraríamos, ¿sí o no?
Entonces Dios le da a Jeremías un ministerio difícil, un llamamiento pesado. Y cuando Jeremías está al inicio de su libro profético asimilando la realidad de lo que tiene que hacer, llega un momento de crisis y escucha lo que le dice al Señor. Le dice: Jehová, tu palabra me ha sido para afrenta y escarnio. No quiero predicarla, quisiera rechazarte, pero me sedujiste. Tu palabra es como un fuego trepado en mis huesos. No puedo escapar de ti, no puedo huir de ti, no puedo correr del llamamiento divino. Tú me has dado una palabra que está sobre mí. Pero tanta duda y temor tenía que unos versos después Jeremías termina diciéndole al Señor: maldigo el día en el que nací. Maldito sea el día en el cual mi madre me trajo a la tierra. ¿Cuántos saben que si dudas no estás solo? Y luego un último ejemplo: Moisés, el gran libertador de la nación de Israel, cuando tenía no 15, no 20, no 30, no 50, 80 años. Todos digan 80 años. 80 años con canas, con un hombre de vivencia y experiencia, lleno de inseguridad y temor. Y Dios le dice: te me vas, tú eres el libertador. Y le dice Dios: pero ¿quién soy yo? De 80 años, hermano. ¿Te imaginas un hombre de 80 años viéndose en el espejo? Ay, ¿quién soy yo? No sé quién soy. No sé mi personalidad. Lleno de duda porque toda su vida vivió en una crisis de identidad. Soy egipcio, soy hebreo, soy judío, soy extranjero, soy realeza egipcia o soy un esclavo. Y en esa crisis de identidad, cuando Dios lo llama y se encuentra con el Dios de sus antepasados, le dice: ¿quién soy yo para ir a Faraón y decirle que deje ir a su pueblo? Te animo el día de hoy que si tú pasas por momentos de duda en tu fe, estás en buena compañía. No estás solo. Y Juan el Bautista no fue la excepción. Él también llegó a un momento de duda. Ahora recuerda conmigo un poquito acerca de este hombre. Juan el Bautista era un hombre que fungía en un perfil doble, tanto como profeta como evangelista también. Predicaba el mensaje del reino de los cielos, un mensaje sumado en una palabra, y es la palabra de arrepentimiento, desafiando a un pueblo a volver a Dios para preparar camino para Jesucristo el Mesías. Y él no sabía exactamente quién era el Mesías, pero en aquel momento del bautismo de Jesús, cuando él aparece, él se da cuenta, el Espíritu le revela y dice: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y entiende esta revelación, declara: no soy ni digno de llevar su calzado. Él es el Mesías. Él bautiza en espíritu y fuego. Yo bautizo para arrepentimiento, pero Él bautiza en espíritu y fuego. Yo vengo a preparar camino para Él. Este es Juan el Bautista, un mensajero, un profeta, un evangelista, un hombre de Dios. La historia de Juan el Bautista comienza con un milagro. Su papá Zacarías, su mamá Elizabeth no podían tener hijos y le creen a Dios. Dios le da la palabra. Zacarías fue difícil al inicio de asimilar esa palabra, pero en fin creyeron y Dios la cumplió. Y cuando Elizabeth está embarazada, ella era pariente de María, la madre terrenal de Jesús. Y dice la Biblia que cuando María va a visitar a Elizabeth, desde el vientre de Elizabeth salta de alegría. Ese pequeño bebé, Juan el Bautista, salta de alegría porque siente la presencia de Jesús. Desde su nacimiento Dios lo había preparado para ser un profeta que iba a preparar el camino para Jesús. Cuando Juan el Bautista crece, se va al desierto y vive en el desierto, marginado, separado de la sociedad, dedicado al reino de Dios. Y era un personaje bastante particular, porque se vestía de una manera diferente, incluso en esta era, en este tiempo. Tanto que los evangelios nos relatan esos detalles para que nos demos cuenta, para que sus lectores vieran: este es un hombre diferente en todos los sentidos, en su vestimenta, en su alimentación, en su estilo de vida. Se vestía con pelo de camello, con un cinto de cuero y comía langostas y miel silvestre. Era un hombre del campo, era un hombre dedicado a las cosas de Dios. Era un hombre para muchos en la sociedad raro, pero predicaba el mensaje de arrepentimiento sin echarse atrás. Era un hombre audaz, era un hombre valiente, era el que preparó el camino para Jesús. Pero con toda su valentía y toda su audacia y toda su pasión, aún así dudó.
Y yo creo que no es casualidad que la Biblia nos dice esto, porque nos está recordando que si Juan el Bautista pasó por momentos de duda, tú y yo también. Todos vamos a pasar por este tipo de momentos de desánimo, y lo que lo trajo a la duda al cuestionar a Jesús fue una situación terrible. La duda inundó su mente porque Juan el Bautista era el tipo de hombres que no se queda con nada en la boca. Lo que piensa y lo que cree con convicción lo dice. Y el gobernador de aquella región, que trabajaba para el imperio romano, llamado Herodes Antipas, era un gobernador pecador. Era un hombre apartado de Dios. Y dice el Nuevo Testamento que Herodes tomó a la mujer de su hermano y pecaba de esta manera públicamente, abiertamente, sin interesarle algún arrepentimiento. Y Juan el Bautista no se quedó callado, sino que lo exhortó con la verdad. Y esto provocó esto y otras cosas que llevaran a Juan y lo encarcelaran. Y Juan está aquí en este momento, te puedes imaginar, después de dedicarle toda su vida al Señor, después de dedicar el todo de su vida a preparar el camino para Jesús, después de invertir todo lo que era y tenía en el reino de Dios, termina encarcelado. Y ciertamente, estando encarcelado, entra la duda a su mente. Y Juan se comienza a preguntar: ¿qué si me equivoqué? ¿Qué si yo declaré, he aquí el Cordero de Dios, pero no era ese? ¿Qué si era otro que estaba por la multitud? ¿O qué si era otro que no había llegado? Y escucho que Jesús está ahí haciendo milagros y sanando enfermos, y yo predicando de arrepentimiento. Como que hay una contradicción. ¿No se supone que Él debería de estar derramando la ira de Dios y consumiendo con fuego y derrocando a Roma y estableciendo otra vez el reino de Dios aquí en la tierra? ¿Qué si me equivoqué? ¿Qué si invertí mi vida en el lugar equivocado? Juan se llena de duda. Juan se llena de cuestionamiento. Él públicamente había reconocido que Jesús era el Mesías, pero ahora está encarcelado y comienza a dudar. Y sabes, es lo que Juan hace con su duda lo que marca la diferencia. Porque la pregunta no es si tú y yo vamos a dudar. Vamos a pasar por momentos de duda, vamos a pasar por momentos de desánimo. Pero ¿qué hacemos cuando viene la duda a nuestra mente? ¿Qué hacemos cuando entra el desánimo a nuestro corazón? Eso es lo que marca la diferencia. Y Juan nos enseña la clave. Juan nos enseña: cuando la duda viene a inundar tu mente, corre a Jesús. Lleva tu duda a Jesús. Vuelve conmigo a Mateo 11, verso 2 al 3, dice aquí: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Entonces fíjate, Juan está encarcelado, pero la palabra de lo que Jesús está haciendo, milagros, señales, prodigios, corre tanto la voz que llega hasta Juan en la cárcel. Y Juan envía 2 mensajeros y les dice: oigan, la gente está diciendo que Jesús está haciendo todas estas cosas, y yo acá me dediqué a predicar arrepentimiento. Yo acá me dediqué a predicar vuelvan a Dios. Y Él está acá sanando enfermos, sanando a gente marginada, conviviendo con pecadores e impíos. Puede que yo haya cometido un error. Puede que si yo invertí todo en el Señor y creí en Él, y veo que mis compañeros, mis familiares no creyentes van prosperando más, y yo todavía tengo necesidad, y las enfermedades de mis familiares van curando, y yo que acá buscando a Dios sigo con la enfermedad, y yo acá comprometido con Dios sigo con la lucha, y yo acá entregado al Señor sigo con la prueba. Es en vano todo lo que he hecho por Dios. Esto es lo que en esencia quiere preguntar Juan. Y mira la pregunta, verso 3: envía a 2 para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Pero acá está la clave, iglesia. No solo que Juan dudó, sino que cuando Juan dudó, trajo su duda ¿a quién? A Jesús. Cuando tú sientes duda, cuando tú tienes cuestionamiento, cuando tú por momentos cuestionas si lo que has hecho y lo que has invertido es en vano, lleva tu duda al Señor.
Los salmos nos lo enseñan una y otra vez. Los salmistas declaraban a Jehová con sinceridad y dolor de corazón: ¿hasta cuándo, Señor, voy a padecer esto? ¿Hasta cuándo voy a sufrir por esto? ¿Por qué prosperan los impíos y por qué sufren los justos? ¿Por qué la maldad del mundo parece que no hay consecuencia y nosotros acá sirviéndote vamos de mal en peor? Señor, ¿dónde estás? No nos dejes. El salmista es un ejemplo de que cuando tienes duda puedes correr a Dios, y que Dios es lo suficientemente fuerte para soportar tu duda, para soportar tus preguntas, para soportar tu temor, para soportar tu desesperación y darte la salida. La Biblia dice: 7 veces cae el justo y es levantado. Tú corres a Jehová y le dices: Dios, te necesito, no puedo hacer esto solo, tengo preguntas, tengo dudas, tengo afanes, pero llévaselo a Dios. La duda hace una de dos cosas: la duda te estanca, la duda te separa de Dios, la duda te lleva al aislamiento, la duda es la excusa para ya no venir a la iglesia, o la duda te trae al mismo trono de Dios. La duda te trae un momento de quebrantamiento, la duda te trae un momento de tristeza. Muchos eruditos leen este pasaje y entran en crisis porque dicen: ¿cómo Juan pudo dudar? Si Juan declaró esas bellas palabras: este es el Cordero de Dios, este es el Hijo de Dios. Si él reconoció el poder de Jesucristo, ¿cómo pudo dudar? Pero, iglesia, la clave no está en su duda, la clave está en qué hizo con su duda. Juan nos enseña: cuando tienes duda, incluso puedes confiar en Jesús. ¿Cómo? Llevando tu duda a Él. Decirle a Jesús: no sé si eres quien dices que eres, pero enséñame, es una manera de confiar en Él. ¿Lo viste? Ir a Dios y decirle: Dios, no creo que puedo hacer esto, tengo dudas y tengo temores, es una manera de decirle: confío en ti, te necesito. Mi confianza es pequeña, mi fe quizás sea débil, pero la pongo en tus manos. Y cuando corres a Jesús con tus dudas, y corres a Jesús con tus preocupaciones, y corres a Jesús con tu tristeza y desánimo, Él te recuerda que el poner tu fe en Él es poner tu fe en el lugar correcto. Cuando tú traes tu duda a Jesús, Jesús te da evidencias para recordarte y reafirmar tu fe, y enseñarte de que invertir en el reino de los cielos no es invertir en vano, de que poner tu esperanza en Jesús no es perder el tiempo, de que todo lo que has hecho para el Señor será recompensado. Y cuando Juan envía mensajeros y le pregunta a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Mira la respuesta de Jesús en el verso 4. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Ahora, Mateo no nos relata detalladamente qué es lo que oyeron y vieron, pero Lucas sí. Lucas nos cuenta el mismo relato con otros detalles. Y Lucas dice que cuando los 2 discípulos de Juan el Bautista llegaron y le dijeron: Jesús, qué pena, pero fíjate que Juan está pasando un momento difícil y tenemos una pregunta para ti, esperamos que no te ofendas. Y Jesús dice: a ver, díganme. Y dicen: ¿eres tú? Dice Juan, pregunta Juan: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y Jesús les dice: siéntense ahí. Así, Lucas nos dice que les dicen: siéntense ahí. Y cuando se sientan enfrente de ellos, ahí mismo, Jesús comienza a sanar enfermos. Jesús les dice: siéntate ahí, bien. Y comienzan en fila, comienza a dar vista a ciegos, y los sordos oyen, y los cojos comienzan a caminar, a saltar, y gente endemoniada es libre. Y comienza Jesús a demostrar su poder. Y los 2 discípulos de Juan están ahí y ya no pueden sentarse, porque cuando Dios comienza a darte evidencias de que has puesto tu fe en el lugar correcto, ya ni puedes sentarte. Se comenzaron a poner de pie y comenzaron a darse cuenta: este es el Hijo de Dios, este es el Mesías, este es el Cordero de Dios, este es el Todopoderoso. Pero tienes que entenderlo porque hay una clave en el libro profético de Isaías. Isaías declaró que había uno que era una voz que clamaba en el desierto, que prepararía el camino para el Mesías. Él hablaba de Juan el Bautista.
Juan el Bautista era esa voz que iba a clamar en el desierto: haced camino, preparad, hay que arrepentirnos, viene el Hijo de Dios, viene el Mesías. Pero Isaías también nos dice que cuando el Mesías vendría, ese todopoderoso Hijo enviado de parte de Dios haría señales y prodigios y maravillas para evidenciar que Él es quien dice que es. Entonces esta fue la evidencia justa que Juan el Bautista necesitaba. Juan el Bautista conocía la palabra profética de Dios, y él sabía al declarar: yo soy la voz que clama en el desierto, la referencia que él estaba haciendo a Isaías. Pero esos milagros y señales de Jesús eran un señalamiento a la misma profecía. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a Juan el Bautista: yo soy quien digo que soy, yo soy quien tú esperabas. No busques a nadie más, no acudas a otros lados, no hay otros a quien esperar, no hay nadie más a quien buscar. Yo soy el Todopoderoso, y hoy en mi presencia los ciegos van a ver, y los sordos van a oír, y los cojos van a andar. Y esa es la evidencia que tú necesitas para saber que has puesto tu fe en el lugar correcto. Iglesia, esto me enseña algo a mí. Cuando yo traigo mi duda a Jesús con una sinceridad, Jesús me da evidencias para recordarme que Él es quien dice que es. Y yo quiero saber si hay alguien en Templo Betania que tiene 2 o 3 evidencias de que Él es quien dice que es. Alguien que ha visto la bondad de Dios, la gracia de Dios, la provisión de Dios, la protección de Dios. Alguien que dice: le creo, Él es quien dice que es. Cuando tú traes tu duda a Jesús, Dios te demuestra: no has invertido en vano, no has puesto tu fe en el lugar equivocado. Hay evidencias para satisfacer tus dudas, y cada vez que tú corres a Jesús, de alguna manera Dios te va a hablar. Puede ser por medio de tus hijos, puede ser por medio de una bendición, puede ser por medio de una palabra. Son incontables las veces que yo estaba pasando por momentos de desánimo y alguien me envió un texto en el momento preciso, alguien me llamó en el momento adecuado, alguien vio una ofrenda en el momento de necesidad. Y Dios, de 1001 maneras, de millones de maneras, nos recuerda con evidencias: cada día has invertido en el lugar correcto. No es casualidad que el hermano te texteara, no es casualidad que llegaran a tu puerta, no es casualidad que ese volante llegara hasta tus manos, no es casualidad que Dios te encontrara donde te encontró. Son evidencias de la gracia de Dios, son evidencias, porque cuando tú y yo venimos con dudas, Dios dice: siéntate y prepárate, porque te voy a recordar en tu momento de debilidad que has puesto tu fe en el Dios correcto, que yo soy quien digo que soy, que yo todavía doy vista a los ciegos, que yo todavía sano enfermos, que yo todavía doy la palabra y los demonios huyen. ¿Te puedes imaginar Juan en aquella cárcel, en cadenas, pensando en un círculo de pensamiento doloroso de esta no salgo? Porque la realidad es que unos capítulos después, en Mateo 14, Juan el Bautista llegaría al final de su vida, estando allí encarcelado por haber exhortado el pecado de Herodes Antipas, tomando la mujer de su hermano, siendo encarcelado por la ira de aquella mujer y por la cobardía de aquel gobernante, aquel hombre. Llegaría la hija de esa mujer, y en una fiesta bailando impresionó tanto a Herodes que Herodes le dijo: pídeme lo que quieras. Pero la hija ya había tramado con la madre y le dice: quiero la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y dice la Biblia que Herodes se llenó de temor, porque sabía que la gente podía levantarse en su contra, porque respetaban mucho a Juan el Bautista por su estilo de vida, por su ministerio, por su integridad, por su compromiso radical a Dios. Pero había jurado públicamente, había dado su palabra, entonces tuvo que cumplir, y decapitaron a Juan. Juan estaba encarcelado y él no sabía que esto iba a pasar,
Pero quizá él presentía: este es el fin, yo no salgo de esto. Y lo único que Juan quería saber es si todo había sido en vano. Porque si él es el Cristo, que me corten la cabeza, que hagan lo que van a hacer, yo me voy a la gloria con él. Pero si él no es el Cristo, todo esto fue para nada. Lo único que Juan quería saber es si he invertido en vano. Yo quiero hablarle a esas madres que están orando, que están sembrando, que están llorando. Aquellos cónyuges que están luchando, jalando con un pie porque el otro no alcanza, el otro no quiere. Le quiero hablar a esas personas que tienes duda, que tienes cuestionamientos. Lo que he hecho para el Señor, lo que he invertido en el reino de Dios, domingo tras domingo, servicio tras domingo. A todos esos servidores que mientras aquí estamos predicando están en TV Kids, están en pasillos, están detrás de cámaras, están ahí arriba en sonido, están afuera en frío, calor, en invierno, en lo que sea, sirviendo, atendiéndonos. Y pueden venir momentos para aquellos servidores de desánimo donde piensan: ¿para qué lo hago todo? A veces la gente no me valora, a veces la gente no lo reconoce. ¿Por qué servir a Dios? ¿Por qué dar mi tiempo, mi dinero, mi energía, mi pasión? Así estaba Juan sentado, pero vinieron corriendo esos dos discípulos y no se aguantaban la alegría. Desde el pasillo de la cárcel gritaban: ¡Juan! Y Juan decía: ¿Qué les dijo Jesús? Y se tiraron al suelo porque no podían entrar. Y le dijeron: Juan, los ciegos ven, y los cojos andan, y los sordos oyen. Juan, demonios salían fuera. ¿De qué están hablando? Y los discípulos le dijeron: Juan, Él es el Hijo de Dios. No es en vano. Pusiste tu fe en el lugar correcto. Iglesia, quizá ahorita no lo has visto, pero un día verás la fidelidad de Jehová. Un día verás la gloria de Dios. Y me atrevo a hablar por ti y decir: aunque no lo veamos, aún así creeremos hasta el fin, pero estaremos con Él en gloria. Y en aquel bendito y glorioso día diremos: no fue en vano. Cada lágrima fue una semilla. Cada cántico fue un decreto. Cada palabra fue sustento. Cada esfuerzo, cada vaso de agua va a ser recompensado. Nada de lo que haces es en vano. Dios le habló, Jesús le habló y le envió palabra: ve y dile lo que has visto y lo que has escuchado. Y cuando le contaron, Juan lo entendió inmediatamente. Este es el cumplimiento del profeta Isaías. Este es el Mesías. Esto no ha sido en vano. Dios envía evidencias para recordarnos. Hace unos días estábamos en familia teniendo un devocional con los niños. Estamos ahorita estudiando el libro de Génesis. Y después de hablar de Adán y Eva y el pecado, le enseñaba a mis hijos: miren, el pecado no solo afectó nuestra espiritualidad, el pecado afectó todo. ¿Qué afectó el pecado? Y mis niños: todo. Bien. Y a los días nos fuimos a la historia de Noé. Y acá pasó algo interesante, porque en el libro que estamos estudiando nos habla de lo que Dios hizo en el arca y cómo preservó a Noé y a su familia y a sus hijos y a sus esposas, y cómo por medio de ellos hizo una nueva humanidad. Y después llegamos al arco iris, y como era una promesa de Dios, un pacto donde Dios les dijo: nunca volverá a destruir la tierra con un diluvio. Y le dije a mis hijos: Dios nos da promesas para que aprendamos a confiar en Él. Y les hice una pregunta: ¿creen ustedes que Dios es confiable? Y me dijeron: sí. Y les pregunté una segunda pregunta, un poco más profunda, provocativa, personal: ¿por qué creen que es confiable? Y se quedaron así viendo. Y uno me dice: porque la Biblia lo dice. Y le digo: sí, tienes razón. Confiamos en Dios porque su palabra nos dice que confiemos en Él. Y seguimos con la lección. Pero en ese momentito el Espíritu me habló y tocó mi corazón. Y entendí algo. Ahorita mis hijos confían porque papá les dice que Dios es confiable. Ahorita mis hijos confían en la palabra porque papá les dice que la palabra de Dios es confiable. Pero llegará el día, en unas semanas, en unos meses, en un año, en 2 o 3, donde algo sucederá en sus vidas,
donde ya no podrán confiar porque papá dice o porque lo leyeron. Simplemente van a aprender a confiar porque Dios les dará evidencias. Escucha, ayer el Espíritu me habló y es algo dulce, amargo, porque tú dices, Dios le va a dar evidencia a mis hijos, pero luego dices, híjole, Dios le va a dar evidencia a mis hijos. O sea, Dios va a tratar con ellos. La única manera de evidenciar que Él es quien dice que es pasar por dudas. La única manera de que esto se haga personal es evidenciar por ti mismo. Y llegará el día en el cual mis hijos pasarán hambre, enfermedad, dolor, tristeza, y Él será su sanador, su proveedor, su amparo. Y en ese día van a decir, confío en Jehová, no solo porque lo leí, confío en Jehová, no solo porque papá lo dice, confío en Jehová porque he visto la bondad de Dios en mi vida. Juan lo entendió. No es solo Isaías, no es solo la profecía. Lo he visto, lo he comprobado por mí mismo. Él es quien dice que es. Ve y diles que la obra está hecha, que yo soy quien digo que soy. Tú entiendes que Dios es confiable cuando Dios obra incluso en medio de tu duda. Pero te quiero dejar con esto. Vimos en primer lugar que cuando dudas no estás solo. Vimos en segundo lugar que cuando dudas, corre a Jesús y Él te va a recordar que no es en vano que has puesto tu fe en el lugar correcto. Pero por último, cuando corres a Jesús con tu duda, Él te honra y te enseña que Él no ha olvidado nada de lo que has sembrado en su reino. Cuando tú corres a Jesús con desánimo, tristeza, cansado y agobiado de llevar la mano en el arado, de estar sujetado al yugo de Cristo, de ir con Él, de llevar la carga, de cargar tu cruz, cuando te cansas de esa labor y corres a Él y dices, Señor, ha sido todo en vano, no solo te da evidencias y te sustenta, Él te honra y te recuerda, hijo, hija, yo no he olvidado nada de lo que tú has hecho. Mira lo que sucede en el verso 7 para que tú lo veas. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. O sea, esos dos discípulos vieron señales, prodigios, y Jesús les dice, váyanse a hablarle a Juan, váyanse a decirle todo lo que vieron y escucharon. Y ellos van corriendo emocionados. Y cuando ellos se van, Jesús se voltea a la multitud. Jesús se voltea y dice, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Jesús se voltea a la multitud y en lugar de amonestar a Juan, en lugar de decir qué débil fue Juan, no sean como él, ¿sabes qué hace Jesús? Lo honra y lo exalta, porque hay un distintivo en Juan. Juan no era un hombre que vivía en duda y tenía episodios de fe. Juan era un hombre que vivía en fe y tuvo momentos de duda. Y la diferencia es que cuando vives en fe y persistes en fe y luchas con fe, pero tienes momentos de humanidad con duda, Dios te levanta en esos momentos y te recuerda, este momento de duda no te define. Yo he visto toda tu fe y yo no olvido nada de lo que has hecho por mi reino. Y Jesús mira a esa multitud y les dice, cuando fueron al desierto, ¿qué fueron a ver? Una caña que se lleva el viento, alguien que dice palabras alá y se va. No, se fueron a hablar con un hombre de Dios, con un verdadero profeta. Y quiero que sepan algo, ese profeta, no hay mujer que ha dado a luz un hombre que sea mayor
mayor que Él. Él es un verdadero hombre de Dios, y yo lo honro y yo lo exalto, porque Dios no busca una fe perfecta, Dios busca una fe persistente. Trae tus dudas a Dios y Dios te honrará y Dios te recordará: no he olvidado nada de lo que has invertido en mi reino, nada ha sido en vano. Jesús dice acerca de Juan: lo honro y lo exalto, porque ha sido un verdadero siervo entregado. No tiene una fe perfecta, pero sí tiene una fe persistente. Alguien que clame a Dios y diga: Dios, no soy perfecto, pero quiero ser fiel. Soy débil, pero quiero sustentarme en ti. Tengo dudas, pero correré a ti con ellas. Y veré evidencias en mi vida de que eres quien dices que eres. Y al ver esas evidencias, tú me recordarás cada lágrima, cada oración, cada cántico, cada esfuerzo, cada servicio. No ha sido en vano. Tú has ido observando mi trayectoria, tú has ido observando mi jornada de fe, y tú me honrarás y tú me levantarás. Puede que Herodes se burle de mí, puede que su mujer desee mi cabeza en un plato, pero si tú me honras en el reino de los cielos, si tú me exaltas, si tú me levantas, si tú cumples tu propósito en mí, eso es lo que me interesa, Señor. Entender que nada de lo que he hecho ha sido en vano. Y te quiero dejar con esto: la duda de Juan no fue una excepción. Los discípulos se hicieron la misma pregunta en otro sentido, porque nos damos cuenta en Mateo capítulo 19, en este relato entre un joven rico y Jesús. Viene este joven rico y le dice: oh buen maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dice: pues guarda toda la ley. Y él así como muy verdad dice: pues la he guardado toda desde mi niñez, desde que era niño. Jesús le dice: bien, entonces vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y ahí las cosas se hicieron complicadas, porque guardar la ley le era cosa fácil, pero pedirle su dinero era pedirle su corazón, porque ahí estaba su corazón. Entonces Jesús luego da una aplicación a sus discípulos. El hombre se va triste, devastado, y Jesús ve a sus discípulos y les dice: es bien difícil que un rico entre al reino de los cielos, que alguien que ame el dinero entre al reino de los cielos, que alguien que ame más las cosas de este mundo me ame a mí. Y cuando Pedro escucha esto y los discípulos se desaniman, porque Pedro dice: si es difícil para un rico, ¿cuánto más para un pobre? O sea, Pedro dice: si para el rico que lo tiene todo le cuesta dejarlo e irse, yo no tengo nada, y seguirte a ti en lugar de esforzarme por tener algo. Jesús, ¿quién puede hacer esto? Y mira lo que Jesús le responde. Esto es Mateo 19, 27 al 30. Escucha esto: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso es para ellos. Alguien diga: eso es para ellos. Como 3 personas. Vamos a intentarlo otra vez. Eso es para ellos. Y luego dice: y cualquiera que, o sea, el cualquiera soy yo. Entonces esto es para mí. Ellos se van a sentar en los 12 tronos, pero nosotros, cualquiera, esto es para mí. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. ¿Cuántos dicen eso es para mí? Jesús dice: no te afanes, Pedro, no te desanimes, que si das todo es en vano. ¿Y qué recibirás? Yo te recompensaré. Todo lo que das e inviertas en mi reino, yo te voy a recompensar 100 veces más de lo que tú pudieses imaginar. Y más que todo eso, recibirás la vida eterna. Iglesia,
Jesús nos está diciendo: nada de lo que hacemos para Él es pérdida de tiempo, energía o sacrificio. Los que invertimos en el reino de Dios, hemos invertido en el lugar correcto. Hemos puesto nuestro tesoro en el reino de los cielos, donde no entra ladrón, donde nada viene a destruirse, donde no puede tocar el pecado. Hemos invertido en el lugar correcto. Alguien que se ponga de pie y lo crea en este día. No es en vano. Lo que hago para Dios, lo que invierto en Dios, no ha sido en vano.